Hola, ¿qué tal? Les habla Eduardo Ortega, docente de química con amplia experiencia en la parte de educación y bueno, principalmente eh, me quiero presentar ante ustedes como una alternativa de, para poder apoyar el estudio de lo que serían ciertos tópicos que son difíciles a nivel universitario y también a nivel escolar. Principalmente en todo el tiempo que llevo haciendo clases, he notado que ciertos tópicos en química son bastante complejos para algunos alumnos y bueno, es por eso que me di por fin a la tarea de poder apoyar a los estudiantes para que puedan aprender, ¿cierto? Y enfrentar de mejor forma a ciertas temáticas que son complejas dentro del área química. ¿Ya? Así que vamos a estar haciendo diversos videos que van a estar apoyando temáticas particulares de lo que sería el área de la química en primer lugar. Obviamente después con el tiempo podría ser la física, la biología y también lo que obviamente es fundamental para las tres, la matemática. ¿Ya? Así que, bueno, van a ser videos cortos en general. Yo creo que de entre 10 y 15 minutos, que vamos a ir netamente muy específico a una temática en particular, a un contenido en particular. Y lo importante es que, bueno, ustedes más que nada como oyentes y visitantes de esta especie de cápsula, ¿cierto? También puedan dejar en sus comentarios qué es lo que opinan, alguna crítica constructiva que les gustaría ver, por ejemplo, o alguna pregunta con respecto a la diapositiva también, a la presentación, para que ustedes también puedan ahí integrarse a esto y finalmente también pueda ayudarlos de manera más, por decirlo, personalizada a cada uno, ¿ya? O sea, de cierta forma esto tómenlo como si fuera una especie de ayuda, sin intereses mayores, ¿ya? Que ayudar a la gente, de un docente que, bueno, tiene bastante experiencia en el área de química, ¿ok? Así que bueno, el primer tema que vamos a tocar es la resonancia. Obviamente las temáticas que voy a ir subiendo tienen relación principalmente con las dificultades que he estado viendo actualmente donde estoy trabajando, pero también tienen relación con lo que he visto anteriormente con otros lugares, ¿ya? Así que importante que si ustedes tienen dudas me los vayan diciendo, ¿ya? Entonces, resonancia en química orgánica. Entonces, el objetivo de aprendizaje en este caso particular es comprender el concepto de resonancia en compuestos orgánicos y su importancia en la representación de estructuras electrónicas, ¿ya? Aplicar las reglas de resonancia para identificar estructuras resonantes estables y predecir el híbrido de resonancia. Finalmente, analizar con ejemplos, ¿cierto? De ciertas moléculas con diferentes patrones de donadores y atractores de electrones, que más adelante vamos a ver a qué se refiere, evaluando su efecto en la estabilidad y la distribución de cargas. ¿Ya? Para este tópico, eventualmente necesitarían saber los que serían los tópicos, por ejemplo, ya de dibujar moléculas, ¿cierto? De ver tipos de enlace, el enlace sigma, el enlace pi, ¿cierto? Para poder entender un poco este tema. Ahora, ¿qué es la resonancia? Bueno, la resonancia principalmente es una forma de escribir estructuras moleculares con información electrónica, o sea, de los electrones que están componiendo a una molécula en particular. Y en específico, se necesita más de una estructura de Lewis para poder dibujar estos tipos de moléculas, porque principalmente la estructura de Lewis te habla de una molécula estática, ¿cierto? Y aquí vamos a estar hablando de diferentes formas de lo que sería una cierta estructura, ya diferentes formas de dibujarlo. Así que tenemos más de una estructura resonante, ¿ya? Entonces cada una de estas estructuras finalmente se relaciona con cada una de estas estructuras resonantes y finalmente eso nos va a dar información del movimiento de los electrones dentro de lo que sería la molécula. Ahora, ¿qué reglas existen? Bueno, como todo, tenemos algunas reglas que cumplir. En este caso, los átomos no van a cambiar de lugar. Lo que sí va a cambiar de lugar son los electrones, principalmente los electrones pi o pares de electrones no enlazantes de ciertos átomos que son el electronegativo o que son más electronegativos que el carbono, por ejemplo el nitrógeno o lo que sería el oxígeno. Vamos a tener que las cargas se van a apreciar que se mueven, pero esto va a ser debido al efecto del movimiento de electrones. Entre más estructuras resonantes vamos a tener una mejor estabilidad, ¿ya? O sea, una mayor localización también, vamos a tener conceptos que están relacionados principalmente.
Análisis de estructuras nos da la posibilidad de encontrar estructuras contribuyentes que también va a contribuir, valga la redundancia, a la estabilidad de las moléculas en sí y a disminuir la reactividad, por ejemplo. El híbrido de resonancia es importante en este punto porque nos ayuda a resumir dónde pasan los electrones que van a estar moviéndose la molécula y dando información a nosotros cuál es el comportamiento electrónico, ¿cierto? De las partículas, ¿cierto? De electrones que se estén moviendo a través de lo que sería la resonancia. Y un punto importante acá es que la conjugación favorece la resonancia, ¿ya? Si tenemos moléculas que son conjugadas, o sea, que tenemos enlaces dobles que van a estar alternados, o carbonos sp3, por ejemplo, que van a estar uno al lado del otro, nos permite hacer una resonancia de manera, podríamos decirlo, de mayor alcance, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese caso, nos ayuda bastante para poder entender y poder estabilizar las moléculas, ¿ya? En el sentido de que tendríamos mayor cantidad de estructuras resonantes, ¿ya? Obviamente hay que ver caso a caso, pero bueno, en general se puede decir eso. Recordad que en este caso los átomos más electronegativos deben tener la carga negativa, ¿ya? Y los átomos menos electronegativos generalmente se les deja la carga positiva si se diera el caso que tuvieran carga. Vemos algunos ejemplos concretos. Primero, por ejemplo, ¿cómo se ve esta resonancia? Bueno, imagínense que tenemos una molécula, un alqueno, ¿cierto? Que tenemos un doble enlace. Y en esta molécula tenemos la posibilidad de poder migrar los electrones pi que pertenecen a este doble enlace, ¿ya? Entonces vamos a tener un movimiento que puede ser directamente hacia este carbono, ¿ya? O podría ser el otro carbono. Esta molécula en realidad podría ser cualquiera de los lados. Como ven, es simétrica. O sea, si pongo un plano de simetría, a los dos lados más o menos sería muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos en este caso particular? Tenemos que si los electrones se mueven acá hacia la derecha, ¿cierto? Y se fijan sobre este carbono que está acá, que sería el carbono, por ejemplo, 1, 2, en el carbono 2, por ejemplo, o en el carbono 3 si lo están contando desde el otro lado, eh, principalmente tendríamos que esa fijación de dos electrones que se esté moviendo acá va a formar una carga negativa que va a estar posada, ¿cierto?, sobre este carbono. Así, la deficiencia de carga positiva, perdón, la deficiencia de carga, en este caso, eh, negativa, ¿cierto?, que corresponde a lo que sería el electrón, ¿cierto? Esta deficiencia me va a dejar finalmente una carga positiva. ¿Ya? Entonces, los dos electrones se mueven, se posan sobre este carbono dejándome una carga negativa y finalmente una carga positiva queda en el lugar donde inicialmente deberían estar los electrones. ¿Ya? Ahora, como este es un equilibrio, entonces la posibilidad de volver a regenerar lo que teníamos anteriormente a la izquierda es que los pares de electrones, ¿cierto?, que están posados sobre este carbono puedan volver a formar el doble enlace y eso genera la estructura inicial. Ahora, de forma resumen, el híbrido de resonancia nos va a permitir a nosotros saber dónde pasan los electrones con una línea segmentada y también una delta, ya un símbolo delta positivo donde están las cargas positivas y un delta negativo donde están las cargas negativas. ¿Se fijan acá? Entonces seguimos positivo negativo, entonces tenemos la posibilidad de que acá en este carbono y este carbono son negativos y lo que sería el lugar donde pasó el doble enlace. Así esto mismo se puede aplicar a otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta molécula donde tenemos múltiples dobles enlaces, ¿cierto? Y están todos ellos conjugados. Se fijan, carbono sp2, carbono sp2, 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 sp2. O sea, todos los carbonos que componen cada uno de los alquenos tienen una hibridación de tipo sp2 y por lo tanto están todos conjugados. Así que si se mueven, como en el caso del ejemplo 1, va el doble enlace, ¿cierto? Que son los electrones pi, se van a mover al enlace que está entre el carbono 2 y 3, por ejemplo. Y eso va a hacer principalmente, o va a producir que los electrones que estén en este enlace empiecen también a resonar. Ahora, también es importante que vean que si yo coloco un doble enlace acá y tengo inicialmente un doble enlace acá, voy a generar un carbono con 5 enlaces, por lo tanto eso no es válido. Así que necesariamente y de esa forma también podrían verlo para saber que tienen que mover obligatoriamente lo otro. ¿Ya? Entonces si lo mueven, ya va a llegar un punto que el otro doble enlace, el del final, el del carbono 5,6, por ejemplo, ese enlace, va a ir a fijarse en el carbono 6 y nos va a dejar la carga negativa igual como vimos en el ejemplo 1. ¿Ya? Y la carga positiva, igual que en el ejemplo 1, ¿cierto?, quedaría en el lugar donde quitamos los electrones. Y finalmente la de vuelta, ¿ya?, que nos originaría la estructura principal. Ahora, en el caso del híbrido de resonancia, colocaríamos la
lo que sería la cadena carbonada, colocaríamos una línea, ¿cierto?, segmentada entre todos los que serían los lugares donde pasó el doble enlace, una carga positiva y una carga negativa que corresponden a deltas de positivos y deltas negativos, que los deltas principalmente te indican que pasó por ahí, ¿ya? Lo que sería la carga positiva y la carga negativa, ¿ok? Otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un aldehído, ¿cierto? Y pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en este caso la carga negativa va a quedar en el átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, ¿cierto? Y el átomo menos electronegativo, que sería el carbono en este caso, se queda con la carga positiva. ¿Ya? El libro de resonancia se ve de esa forma. Se fijan, muy parecido al caso del ejemplo número 2. ¿Qué pasa con un anillo? Tenemos un anillo, por ejemplo, en el caso del benceno, y pasa exactamente lo mismo que el ejemplo 2 y el 3, ¿ya? Si yo muevo este doble enlace a esta zona, obliga a este a moverse acá, porque tendríamos por un lado un carbono con 5 enlaces y otro de otra forma de ver, ¿cierto? Estaríamos moviendo cargas negativas que finalmente van a repeler las cargas negativas del enlace, ¿ya? Entonces, en ese caso, van a moverse todas de forma al compás, por decirlo, ¿cierto? Y van a generar esta estructura. Se fijan, se alternaron, se cambiaron, en este caso, los enlaces, los dobles enlaces alternados del benceno, ¿cierto? De esta forma que estaban acá, 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 y acá están en otra forma. Para volver a la forma original, entonces en ese caso vuelven a resonar y se vuelve a obtener la forma original. En el caso libre de resonancia, tendríamos que sería la estructura carbonada, ¿cierto? 6 perdón, carbonos. Y lo que sería la línea segmentada, ¿cierto? En todos los lugares donde pasó el doble enlace. ¿Qué pasa si al anillo de benceno, por ejemplo, que estos son ejemplos clásicos que se tienen en esta parte? ¿Qué pasa? ¿Qué estructura resonante tenemos por agregar un donador, por ejemplo, o un atractor de electrones, ya que es un atrayente finalmente de electrones? Entonces, en este caso particular, un donador de electrones principalmente te aporta electrones. Se fijan acá, sigan siempre el sentido de las líneas. Ya las líneas, en el caso de un donador, yo las voy a hacer hacia el anillo, va a entregar, ¿ya? Por eso se llama donador, ¿ya? Dona electrones, ¿ya? Entonces en este caso, si se fijan, el oxígeno acá yo lo dibujé con los 4 electrones no enlazados que tiene, ¿cierto? A propósito. Comúnmente la gente los deja así nomás, ya los deja así los electrones, pero es bastante, para el caso de la resonancia, bastante importante que ustedes los dibujen. Entonces en este caso particular, este par de electrones lo van a hacer resonar formando doble enlace y eso hace que el carbono quede con 5 enlaces otra vez, ¿cierto? Y de otra forma entonces también sería la repulsión del negativo con el negativo de los enlaces. Se va a producir la resonancia y se fija en el carbono 1,2, ¿ya? Que sería este de acá, carbono 2. Después va a pasar lo mismo, resuena, forma doble enlace y hace que este otro doble enlace que está entre el carbono 3 y el 4 resuene hacia el 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Obviamente, mover la carga, o sea, el par electrónico del oxígeno y generar un doble enlace va a hacer que el oxígeno quede con 3 enlaces. ¿Ya? Y por lo tanto va a quedar con carga positiva. Otra forma de verlo es que como perdió 2 electrones que le correspondían netamente a él y ahora tiene que compartir, ¿cierto? O sea, realmente no lo perdió, sino que lo está compartiendo, eso lo va a dejar con una carga positiva. Y la carga negativa se origina principalmente por los 2 electrones que se movieron y se compartieron desde el oxígeno. ¿Ya? Es como un efecto cascada. Tómalo así como de esa forma. Obviamente la última resonancia principalmente tiene que ver con la de vuelta, ¿cierto? La resonancia desde el carbono 6 hacia el enlace 6,1, ¿cierto? Forma el doble enlace y eso hace y presiona que el doble enlace o las electrones del doble enlace con el oxígeno vuelvan a retornar hacia el oxígeno y se genere una forma alternativa de la primera molécula. Y obviamente el efecto del equilibrio de resonancia. Ahora, es importante que chequeen estos, que es importante para el tema de reactividad, por ejemplo, que podríamos verlo en otro video. El oxígeno, al tener, entonces, al donar electrones, queda con una cierta carga positiva, que en este caso lo denotamos con delta positivo, y eso va a dirigir la carga negativa que él va a donar hacia la posición 2, porque este es el carbono 1, hacia la posición 2, hacia la posición 4 y hacia la posición 6. Estas posiciones comúnmente se llaman orto, ¿ya? Para la posición 2, ¿ya? Para la posición 4 se llama para, ¿ya? Igual que la posición 6 se llama orto,
¿ya? La posición intermedia se llama meta, que aquí en este caso no es afectada por esta carga negativa. O sea, que la carga negativa no se posa sobre la posición meta, sino que la posición orto y la posición para, ¿ya? O sea, por ejemplo, si quisiéramos hacer una reacción donde vamos a agregar, eh, por decirlo algo, quizá un electrófilo o algo por el estilo, ¿ya? Entonces podría dirigirse netamente a esta zona por que tenemos un mayor como influjo o una mayor cantidad de cargas negativas en esa zona y el electrófilo que anda buscando ciertos electrones podría entonces formar un enlace, ¿cierto? Y podría ocurrirse la entrega de electrones para la formación de un enlace por estas zonas. Ahora, ¿cómo se ve una resonancia con un atrayente o un atractor, ¿cierto?, de electrones? Entonces, en este caso les pongo el ejemplo del que sería el nitro, ¿ya? En el caso de nitro, si se fijan en las líneas, yo extraigo densidad electrónica, diferente de lo que vimos anteriormente. En el caso del grupo metoxilo, va a entregar densidad electrónica. ¿Ya? Porque lo recuerden. Entonces, en este caso, el grupo nitro hace una resonancia directamente hacia el oxígeno y eso obliga entonces al anillo a empezar a mover carga, ¿cierto? Empiezan entonces el flujo hacia afuera. Entonces, producto de este flujo se forma un doble enlace con el nitrógeno y como este carbono queda sin este par de electrones del doble enlace, va a quedar positivo. Así se produce otra vez el ciclo de cascada, ¿cierto? Donde este enlace va a posarse acá, ¿cierto? En este caso estoy hablando de los electrones, ¿cierto? Van a formar el doble enlace acá y va a dejar entonces la cara positiva en el carbono 4, en la posición para. Después el electrón, ¿cierto? El par de electrones que está en la posición 5 o 6 va a migrar hacia la 4 y 5, ¿cierto? Y va a dejar una carga positiva en la posición 6, que es la posición orto. Ya que me faltó ahí lo que sería un equilibrio, pero bueno, entenderán que ahí hay un equilibrio. Finalmente, lo que tenemos acá es el libre de resonancia, que va a colocar las cargas positivas en las posiciones orto y para, como se fijan. Las cargas negativas principalmente están posadas sobre los oxígenos y bueno, una carga positiva que la dejé ahí constante porque nunca se mueve, si se fijan. ¿Ya? Ahora, si se fijan, un atractor lo que te hace es dejar cargas positivas principalmente en orto y en para. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un ataque electrofílico con este tipo de moléculas, la electrofilia finalmente preferiría estas zonas porque es donde no está afectada la eficiencia de electrones, ¿te fijan? Entonces ahí pueden sacar, por ejemplo, un poco de conclusión con respecto a eso. ¿Qué pasaría si tengo un donador y un atractor en la misma molécula? Bueno, principalmente vamos a tener un ejemplo mezclado de lo que vimos anteriormente. Ya en este caso tenemos un cierto alcoxi, ¿cierto? Un grupo derivado de alcohol, que en este caso quisieron reaccionar con una base y le quitaron el protón. Y tenemos por otro lado el grupo nitro. Entonces, ¿qué pasa en este caso particular? Tendríamos que la carga negativa, o podrían hacerlo por acá, ya yo elegí acá principalmente mover de acá, o sea, ingresar, ¿ya? Aquí podrían, si hubieran partido por abajo, podrían haber quitado, ¿cierto? Obviamente lo pueden hacer de las dos formas. Entonces, si van a entregar, en este caso, hacen lo mismo que antes, ¿ya? Y se van a fijar que en el carbono para con respecto al oxígeno, ¿cierto? Al grupo alcoxi que tenía inicialmente, voy a colocar una carga negativa. Eso, tener una carga negativa y una carga positiva en el mismo enlace es algo bastante contribuyente. ¿Por qué? Porque va a formar un enlace, el negativo con el positivo de cierta forma van a funcionar y generar un enlace lo ayuda bastante al sistema y eso nos genera una estructura contribuyente. ¿Ya? Obviamente el nitrógeno sigue estando positivo porque tiene los cuatro enlaces, ¿ya? Aquí colocar, hacer la resonancia de este par electrónico sobre el enlace nitrógeno-oxígeno promueve la resonancia del el par electrónico pi, ¿cierto? Sobre el oxígeno, ¿ya? Entonces generaría una estructura extra. Y la última forma sería netamente la resonancia que regenera la estructura inicial. Obviamente, si lo hacemos desde el oxígeno, se fijan, tenemos carga negativa, 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 que es donde se posa esto, ¿ya? Ahora, del lado contrario, si ustedes hicieran la resonancia desde lo que sería el grupo nitro y quitaran densidad electrónica, esta densidad electrónica positiva, que en este caso es densidad, quitar densidad electrónica realmente, se la va a dirigir también a orto y a para. Entonces igualmente se les formaría un doble enlace acá, producto de lo que sería la interacción, ¿ya? Entonces, de cualquier forma, lo hagan de un sentido o lo hagan en otro sentido, igualmente se les va a formar esa estructura contribuyente.
Ahora, ¿qué pasa si tengo dos donadores? ¿Ya? Si tengo dos donadores, por ejemplo, voy a tener que, si lo elijo, por ejemplo, hacerlo desde arriba de la resonancia, si hago la resonancia, forma doble enlace, voy a hacer que este par electrónico se fije sobre este oxígeno. Producto de eso, entonces voy a poder hacer la interacción, ¿cierto? Toda esta resonancia y efecto en cascada hasta dejar lo que sería la carga negativa en el carbono 4, que sería la posición para. Ahora, tenemos en un enlace una carga negativa con una carga negativa. Eso es totalmente inestable porque el negativo con el negativo se van a repeler, ¿ya? Y eso aporta inestabilidad a lo que sería la molécula. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo lo marco en rojo, que es una estructura no contribuyente y una repulsión negativo-negativo. Diferente a lo que vimos antes, que era una estructura contribuyente, se fijan por el tema de positivo con negativo, que se forma un enlace. Aquí no se formaría ningún enlace doble nuevo, sino que esta carga negativa pasaría poco tiempo por ahí, preferiría estar la menor cantidad del tiempo posible por ahí. ¿Ya? Si es que se quisiera pensar en algo así. Ahora, esto solamente va a resonar entonces y finalmente se va a retornar a la estructura inicial para seguir haciendo estos ciclos. El libre de resonancia principalmente entonces te deja lo que sería la carga negativa ya entre el carbono 1 y el carbono 6. Ya se fijan, si lo hacen en un sentido, les deja la carga negativa acá. Si lo hacen desde este otro oxígeno, se los va a dejar arriba. Ya recuerden que esta molécula de los dos lados es igual. Entonces lo va a hacer de un lado o del otro. Entonces tenemos que considerarlos de la misma forma. Entonces este oxígeno los dejaría en su posición orto y para, y el oxígeno de arriba en su posición orto y para. ¿Ven? O sea, depende lo que yo quiera, entonces va a estar ahí importante. Ya va a estar ahí entonces fijado lo que sería la carga negativa. ¿Ya? Bueno, después de todo lo que hablamos, les dejo una pregunta, principalmente relacionada con lo que hemos visto, ya para aplicar un poquito. ¿Qué esperarían ustedes de una molécula con dos atractores? ¿Esperarían que esta molécula tuviera una estructura resonante contribuyente o una estructura resonante no contribuyente? Quizá que no pase nada. O quizá que estalle, ¿cierto? Explote esta molécula y sea totalmente inestable. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, claro, en este caso les dejé la respuesta abajo, ¿cierto? Y en este caso particular, ya que en el caso del negativo con el negativo se juntan, o sea, la posibilidad que se junten, ¿cierto? En un solo enlace las cargas negativas, en este caso también se da la posibilidad que se junten las cargas positivas, por ejemplo, en el caso de una molécula de este tipo, ¿ya? Entonces les dejo el ejemplo también de una molécula que podría ser acá, ¿ya? Entonces, en este caso, y se da la posibilidad, en este caso se da la posibilidad de que tengamos las dos posiciones en para, ¿ya? Entonces, en este caso particular, para poder responder bien esta pregunta, nos damos el caso de posición para nitro, ¿cierto? Tenemos un nitro y en la posición para tenemos otro nitro. Entonces, en este caso particular, van a dar las resonancias, va a quedar el positivo acá, ¿cierto? Y después va a quedar el positivo acá. Y se va a juntar positivo con positivo. O del otro lado, este va a hacer migrar el positivo acá y después acá y va a quedar positivo con positivo. ¿Ya? O sea que si están para uno con otro, va a pasar ese efecto eventualmente. Ahora, si estuvieran en posición orto, también pasaría. Pero en posición meta, cambiaría un poco el asunto, por el tema de la coordinación de estos enlaces. ¿Ya? Entonces finalmente es un tema de coordinación, quizás la posición meta ya no pasaría, pero en la posición orto y en la posición para sí va a pasar que se va a generar una estructura no contribuyente, ¿ya? Pero eso es caso de materia de estudio que podemos verlo en otro video, ¿ya? Así que eso más que nada, ¿ya? Para la próxima vez vamos a estar hablando quizás de otra temática, ahí depende como si les gusta este contenido o no les gusta este contenido podemos estar hablándolo y bueno, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Espero cualquier pregunta en los comentarios y cualquier sugerencia obviamente siempre es bienvenida. Y bueno, cualquier idea también para poder seguir mejorando mi trabajo de ayuda a la comunidad, por decirlo así, es bienvenido. Así que eso, muchas gracias y que tengan buena jornada.